Y bueno, pues damos gracias al Eterno por una tarde más de Shabbat. Y desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida, les saludamos. Soy el pastor Juan González. Para las personas que van a ver la grabación de este video en nuestro canal de YouTube, volviendo a las raíces de nuestra fe. Y como siempre, pues animando a las personas a que compartan estos contenidos que nos toma tiempo preparar. Y siempre pues los ponemos en manos de nuestro Padre Celestial para que su palabra corra, su palabra llegue hasta los lugares más lejanos, donde personas hambrientas de conocer la verdad de las Escrituras puedan estar dispuestas a aprovechar estas enseñanzas que hacemos con todo gusto para compartir. Y rápidamente, bueno, voy a presentar un mensaje más, ya es el tema número 12, si no me equivoco, de esta serie, que animamos a las personas a ver los demás videos de esta serie, a compartirlos, a comentar sobre todo. Escuchamos siempre la opinión de las personas que nos dejan sus comentarios y les contestamos con gusto. No tienen que estar necesariamente de acuerdo con nuestra manera de entender las Escrituras, pero estos temas que son polémicos se dan para poder interactuar, comentar y aprender unos de otros. Así es de que los invitamos a eso. Y rápidamente, bueno, hoy quiero compartir este tema, esta serie que ya llevamos 11 mensajes, se nos ha alargado un poco, pero la verdad es que este tema, yo pensé al principio que no nos iba a dar para tantos mensajes, pero pues se ha alargado porque es un tema muy importante y precisamente esta pregunta, ¿qué pasa después de la muerte según las Escrituras? Y ya dimos al menos 8 o 9 temas relacionados con la primera parte, la creencia en el infierno, como ya lo hemos explicado. Y hoy vamos a entrar a este tema, ¿verdad?, que le hemos llamado Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Y es una escritura que vamos a ver se utiliza mucho para hablar de la vida en el más allá, porque todavía hay gente pues que sigue pensando, ¿no?, que al morir pasamos de manera instantánea, ya sea al cielo o al infierno, que hay vida inmediata después de morir. Y esto es lo que hemos estado tratando de ver según las Escrituras. Y hoy nos vamos a ocupar del tema Moisés y Elías en el monte de la transfiguración con Yeshua y en presencia de 3 de los discípulos. Decía ahorita, bueno, la pregunta que muchos se hacen es, ¿habrá un cielo para los justos al morir? Y aunque muchos insisten en que las personas sin Dios irán directo al tormento del infierno al morir, de lo cual ya explicamos en 9 mensajes bíblicamente, desde luego que es el lugar físico de tormento, el infierno, no existe ahora en este momento. Ya decíamos que las personas descansan en el sueño de la muerte y no hay conciencia después de morir ni al infierno ni en el cielo. Y por eso es que aquí digo, hay muchos otros que también se preguntan si los creyentes fieles en el Señor van al cielo al morir. Y vamos a dar respuesta a esta pregunta y analizar con detalle otros pasajes que son usados precisamente para afirmar dicha creencia, de que el creyente fiel en Dios al momento de morir pasa instantáneamente al paraíso, ¿verdad?, al cielo para disfrutar de la vida, ¿verdad?, con el Señor en su presencia. Pero esto lo vamos a estar analizando a la luz de la Escritura. Y bueno, ya recordando que los 2 temas que vimos anteriores a este mensaje que vamos a compartir, el primero de ellos, la pregunta fue al cielo el ladrón arrepentido que le dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y que Yeshua le contesta, ¿verdad? De cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y ya explicamos ese pasaje, que muchos entienden, ¿verdad?, que en ese momento el Señor le abrió el paraíso y que en ese mismo día el ladrón se fue al cielo. Ya lo explicamos ampliamente, invitamos a las personas que no vieron este video a que lo vean en detalle. Y también vimos ya un segundo mensaje hablando del cielo, de la realidad del cielo, y lo llamamos Enoc y Elías. Fueron llevados, arrebatados o trasladados al cielo. Y ya también lo explicamos, ¿verdad?, a lo que la Biblia se refiere cuando la gente piensa que se fueron vivos, arrebatados sin morir,
y que están allá en el cielo con el Señor, ¿verdad? Elías en un carro de fuego, y se dice que también Enoc no vio muerte porque fue traspasado al cielo, fue traspuesto al cielo. Pero ya explicamos en detalle estos temas, no los voy a repasar, sino invitar a las personas a que lo vean en la grabación de nuestro canal de YouTube. Y entrando rápidamente, vean, al tema que nos ocupa hoy, la pregunta es, si Moisés y Elías, escuche bien, si Moisés y Elías ya habían muerto, ¿cómo es que aparecen con Yeshua en el monte de la transfiguración? Porque esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Porque ellos dos aparecen en la visión que tuvieron los discípulos frente a ellos, donde vieron a Yeshua acompañados de Moisés y Elías. Entonces, si nosotros estamos afirmando que no hay vida después de morir, que todas las personas que han muerto están descansando en la tumba, bueno, si Moisés y Elías ya habían muerto muchos años atrás, ¿por qué aparecen acompañando a Yeshua en el monte de la transfiguración? Y esa es la pregunta que vamos a contestar en esta enseñanza, así es de que hay que quedarnos atentos hasta el final para poder entender este pasaje. ¿Y dónde encontramos ese relato? Bueno, pues está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aunque yo he elegido en Mateo 17 del 1 al 6, y vamos a ver qué pasó en el monte de la transfiguración. Y leemos así en esta versión, que es Reina Valera, la uso porque es la de uso más frecuente en el pueblo evangélico, el pueblo cristiano. Y dice así: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pues esa es la visión a la cual nos referimos en este pasaje de la llamada transfiguración de nuestro Mesías Yeshua ante los ojos de Pedro, Jacobo o Santiago y su hermano Juan. Imagínense cómo debe haber sido esta experiencia, ¿no? De ver a Yeshua transformado con un rostro resplandeciente como el sol, sus vestidos blancos como la luz, y sobre todo la presencia de 2 personajes, Moisés y Elías, hablando con él. Pero miren, quiero ir rápidamente para conocer un poquito el contexto del pasaje, porque siempre que intentemos interpretar un pasaje hay que ver el contexto para poder entenderlo en detalle y no tomar una interpretación precipitada como a veces se suele hacer, porque precisamente tratar de entender el pasaje en el momento lo tiende a sacar de contexto, y esto obviamente lleva a falsas interpretaciones. Así es de que me voy a ir rápidamente con esto del contexto. Una semana después, dice la escritura de Mateo, 6 días, casi una semana después de que Yeshua les había dicho a sus discípulos claramente que él iba a sufrir, a ser muerto y a resucitar al tercer día. ¿Y dónde dice eso? En Lucas 9:22. O sea, casi una semana después de anunciarle su muerte, su sacrificio, su resurrección, Yeshua tomó aparte del grupo de los 12 discípulos solo a Pedro, a Santiago y Juan. Santiago, hay que recordar, también se le llama Jacobo. Y subió con ellos al monte a orar. Y mientras oraban, la apariencia del rostro de Yeshua y su ropa, como ya leímos, se hicieron blancas y resplandecientes. Pero lo más importante también es que aparecieron ahí Moisés y Elías hablando con Yeshua. Algunos autores dicen que seguramente acerca de su muerte que pronto tendría lugar.
como en una plática muy íntima entre estos dos personajes del Antiguo Pacto, como le llamamos el Antiguo Testamento, como se le conoce, el Tanaj, es el nombre correcto. Y aquí la pregunta que muchos se hacen a partir de este pasaje, ¿eso significa que Elías y Moisés vinieron del cielo, donde estuvieron vivos todo este tiempo, desde que ellos vivieron en la tierra? ¿Y será que ya desde el cielo fueron llamados para reunirse con Yeshua delante de los discípulos como testimonio de la obra majestuosa que nuestro Mesías traía a la tierra como el libertador de Israel? Y no solo de Israel, de todos nosotros también. Y esa es la pregunta. Entonces, la presencia ahí de Moisés y Elías significa que estaban vivos en el cielo y de allá vinieron para reunirse con Yeshua, lo cual ya dijimos contradeciría lo que hemos explicado, ¿verdad? De que al morir todo el mundo está descansando en su tumba. Entonces, ¿qué pasó y cómo entender el pasaje? Bueno, continuando con el contexto. Ante este escenario de la transfiguración de Yeshua y la presencia de Elías y Moisés, no sabiendo qué hacer y asustado, como siempre, ¿verdad? Pedro tenía la iniciativa y él ofreció armar 3 enramadas, una para Yeshua, una para Moisés y una para Elías. Ahora, nosotros entendemos bajo el contexto de lo que es una enramada, porque antes en el cristianismo pensábamos que era pues una pequeña ¿qué diríamos? Casita hecha de arbustos, ¿no? Pero no entendíamos por qué. Pero hoy entendemos que basado al contexto del Tanaj y las fiestas, las 7 fiestas bíblicas, esto era una referencia a las enramadas que utilizó el pueblo de Israel en el desierto y que se seguían utilizando para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es la última de las 7 fiestas, durante 7 días durante el otoño, en el mes de octubre. De hecho, acaba de pasar esta fiesta de tabernáculos. Levítico 23, del 34 al 42, habla de esta celebración. Entonces, las enramadas era para hacer un tabernáculo, una morada, por varios días. Y esto representaba la cobertura de la presencia de Dios en el pueblo. De manera que Pedro estaba sugiriéndole a Yeshua su deseo de quedarse en ese lugar, fíjense bien, ¿verdad? Con Yeshua, Moisés y Elías por largo tiempo. Pero dice la Escritura que mientras él hablaba esto, pues sucedió algo más. Y vamos a ver, en ese momento una nube los envolvió, dice textualmente el pasaje, y una voz del cielo dijo: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Luego de esto, luego de esa voz que todos escucharon, porque fue para que ellos la escucharan, la nube se levantó, Moisés y Elías, y ahí remarco, desaparecieron, y Yeshua estaba solo con sus discípulos, quienes aún estaban muy atemorizados, y Yeshua les advirtió que no dijeran nada a nadie de lo que habían visto, sino hasta después de su resurrección. Eso viene después del pasaje que leímos al inicio. Y estas 3 narraciones se encuentran tanto en Mateo 17, en Marcos 9 y Lucas 9. Usted puede ver en esos 3 pasajes el relato de la transfiguración. Entonces Yeshua le señaló que nadie dijeran sobre esta experiencia que habían tenido, sino hasta después de que él resucitara. La pregunta aquí sería, fíjese bien, ¿qué representan Moisés y Elías en esa experiencia sobrenatural que tuvieron los 3 discípulos? ¿Qué representan Moisés y Elías? Bueno, hay varias razones por las que estos 2 personajes, estas 2 figuras importantes de la Biblia, hablaron con Yeshua. Bueno, por ejemplo, podemos decir que tanto Moisés como Elías se encontraron con Dios en un monte, ¿se recuerdan? La Biblia dice en la Torá que en el monte Sinaí Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y estuvo por ahí 40 días y 40 noches en el monte Sinaí.
¿Y qué me dicen después de Elías, cuando en el monte Carmelo se enfrenta contra los profetas de Baal y de Acera y los derrota de una forma realmente sobrenatural, haciendo descender fuego del cielo literalmente sobre el sacrificio? Pero después de ese gran éxito que tuvo contra aquellos profetas falsos de la época del rey Acab, la Biblia dice que la esposa del rey Acab lo amenaza de muerte y Elías sale huyendo. ¿Y a dónde va a parar? ¿Se acuerdan que viajó varios días y terminó en el monte Oreb, escondido en una cueva? ¿Y sabían ustedes que el monte Oreb es también sinónimo o es otra forma de llamarle al monte Sinaí? De hecho, hay videos en YouTube del monte Sinaí, el verdadero monte Sinaí, porque muchos lo ubican en otra parte, pero está en Arabia, en el desierto de Arabia. Y por cierto, tiene todo el pico, ¿verdad? Quemado, calcinado, oscuro, aparece, se ve de lejos oscuro, porque ahí estuvo la presencia de Dios. Y en ese mismo monte hay una cueva, se ve, hoy usted puede ver ese video donde dice, ahí estuvo Elías encerrado, y ahí la presencia de Dios lo visitó, y dice que hubo un silbido y también una tormenta, y el viento fuerte que rompía las peñas. Y ahí el Señor se le reveló también a Elías. Y esto explica pues el motivo por el cual Dios también quiso encontrarse con su hijo en una montaña. O sea, no es casual que estos dos personajes hayan tenido una experiencia sobrenatural, Moisés y Elías, con Dios, y ahora acompañan a Yeshua en esta experiencia que implica un momento de intimidad con el Eterno. Y dado que Moisés es el dador de la Torá, uno de los personajes más importantes quizás en la historia bíblica del pueblo de Israel, a él se le dio la Torá. Y Elías representa a los grandes profetas de Israel, de la época de los reyes. Por eso es comprensible que los escritores de los evangelios ven aquí a Yeshua y lo que sería la armonización tanto de la Torá como el mensaje de los profetas. Porque así dice la escritura, que tanto la Torá y los profetas hablaron de Yeshua. Y aquí los vemos representados por Moisés y Elías. ¿Cómo la ven? Por eso la importancia de estos dos personajes y no otros. Ahora, en esta misma pregunta, ¿qué representan la presencia de Moisés y Elías? Bueno, en cambio, para muchos otros que interpretan la Biblia, sobre todo dentro de la tradición cristiana, de la teología cristiana, dicen que Moisés y Elías representan la posibilidad de que ni Moisés ni Elías hayan muerto de manera natural. O sea, muchos cristianos piensan que este pasaje es suficiente para decir que Moisés no murió y que se fue al cielo, y también Elías en el carro de fuego y no murieron nunca, o sea que no vieron la muerte, sino que permanecieron vivos con Dios allá en el cielo antes de reunirse con el Mesías. Esa es la creencia del cristianismo, la teología tradicional sobre este pasaje, pero la pregunta es, ¿apoya esta creencia, esta idea tradicional la Escritura? Porque es lo que nos debiera de interesar, ¿eh? Por cierto, en el tema pasado, que compartía esto de ladrón arrepentido y la enseñanza de Elías y de Enoc, una persona puso ahí un comentario y dice, esto no es sana doctrina. Y sí, le comenté yo, si lo ve desde el punto de vista de la tradición, pues sí, este mensaje contradice lo que la tradición y la teología cristiana ha dicho por siglos. En ese sentido tiene razón. Pero si sana doctrina es la definición de entender la palabra correctamente en su contexto original, en su sentido original, pues entonces estas enseñanzas son sana doctrina, aunque contradiga la tradición popular. Así es de que vamos a ver si este pensamiento de que Moisés y Elías estaban vivos, que no habían muerto de manera natural y estaban en el cielo y bajaron a reunirse con el Mesías, si esto es así, lo vamos a comprobar. ¿Qué dice la tradición? Bueno, la tradición cristiana
lo que habíamos escuchado antes sobre este pasaje. Se dice que Elías no sufrió una muerte terrenal, porque yéndonos al pasaje de 2 de Reyes 2:11 que ya explicamos en el tema pasado, invito a las personas que no lo vieron a que vayan para que entiendan a qué se refiere este pasaje. Se cita solamente el pasaje donde dice, Elías subió por un torbellino. Y por cierto, la palabra hebrea es la palabra Sahar, que se traduce como torbellino. ¿Y a dónde subió, según el pasaje? Hacia los cielos. Y ahí utiliza la palabra hebrea Hashamayim, que se traduce como los cielos. Shamayim en plural es los cielos. Ya lo explicamos en el tema pasado. Y según se dice en la tradición cristiana, antes de que él subiera al cielo en un torbellino, el espíritu, el ruaj, que ahí aparece en hebreo, el ruaj de Elías descansó sobre Eliseo. Eso lo dice 2 de Reyes 2:15. El espíritu de Elías se transfirió a Eliseo. Pero también de manera similar, Moisés, ¿se recuerdan ustedes que él antes de morir le impartió su espíritu a Josué, que fue su sucesor? Y esto lo leemos en Deuteronomio 34:9. Entonces, ambos personajes delegaron su autoridad recibida de Dios, Elías al profeta Eliseo y Moisés a su sucesor, que fue Josué. Y dicen que después de esto, Moisés murió de manera misteriosa cuando Dios lo llamó a subir al monte Nebo. Y solamente le dijo, mira, ve toda la llanura, todas estas tierras las daré hasta donde alcanzas a ver tu vista al pueblo de Israel, pero tú no vas a entrar. ¿Se recuerdan por qué? Por aquel detalle donde él se equivocó y desobedeció al Señor cuando le dijo, háblale a la peña y dale agua al pueblo, y él terminó golpeándola con la vara. Y alguien dirá, por un error tan insignificante no entró a las tierras prometidas. Bueno, eso tal vez no lo podamos entender en detalle. Ahora, dado que tanto Elías como Moisés imparten su espíritu a sus sucesores, la pregunta es, ¿podrían Moisés y Elías haber permanecido vivos hasta el advenimiento del Mesías para reunirse con él en esta experiencia? ¿Usted qué cree? Bien. Pero mire, no me quiero quedar solo en la tradición cristiana, porque alrededor de este pasaje hay otras interpretaciones. Y una de ellas es la tradición rabínica. ¿Cuáles son la tradición rabínica? Los judíos que continuaron el legado de los fariseos y los escribas del tiempo de Yeshua, que se apegaban mucho a otro tipo de tradición oral, o sea, lo que los rabinos explicaban, y no permanecían solamente apegados a la Torah escrita. Por eso Yeshua tuvo mucha confrontación con ellos, porque Yeshua se apegaba a lo que estaba escrito y los rabinos, los fariseos, los escribas se apegaban a tradiciones de hombres. Y aunque la escritura afirma que Moisés, el siervo del Señor, murió, usted puede ir a ver Deuteronomio 34:5 y dice que él murió en aquel monte, en el monte Nebo. Él solo en la presencia de Dios. Sin embargo, la muerte de Moisés para muchos de estos rabinos judíos que parten de la tradición oral y de cosas que ellos interpretan, ellos dicen que esta muerte está envuelta en un misterio, ya que Deuteronomio 34:6 dice que el Señor Dios Todopoderoso lo enterró, o aunque algunos dicen lo mandó enterrar con algún ángel, para que nadie supiera el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Y ya lo expliqué en otra ocasión, porque era importante que no tuviera el pueblo de Israel el cuerpo de Moisés, porque era el gran líder, el gran libertador, por la tendencia a la idolatría. Quizás hubieran hecho de él alguna adoración que desagrada al Señor. Por eso el Señor dijo, mira, ven para acá, aquí descansas y yo me encargo de darte sepultura. Así está establecido. Aunque Deuteronomio explica que Dios lo enterró en alguna parte, algunos rabinos, como el rabino Rachi en la Edad Media, dijeron que Moisés se enterró a sí mismo, interpretando una pequeña palabra en hebreo que según él dice que no fue Dios quien lo enterró, sino él mismo quien lo hizo. Lo cual resulta muy raro, ¿no?
pero al fin de cuentas parece indicar que hubo un tipo de vida después de la muerte, o sea, que Moisés murió, pero él mismo se dio sepultura y siguió vivo. Bueno, son creencias que obviamente son difíciles de creer. Pero otros afirman, vean, que Dios no enterró a Moisés en la tierra, sino que lo escondió para la vida en el mundo por venir, en el mundo venidero. Según así el pensamiento rabínico judío. Por eso dicen que nadie puede encontrar el lugar del entierro terrenal de Moisés, porque probablemente el Señor lo escondió de manera consciente para el mundo por venir. Entonces, también dentro de la tradición rabínica judía hay cierta idea de que Moisés no está muerto. Pero vean, esto por interpretarlo en base a sus creencias y tradiciones, no apegarse a lo que está escrito, porque repito, Deuteronomio dice que él murió y el Señor se encargó de sepultarlo. Y hay que creer lo que está establecido, lo que está escrito. Ahora, volviendo a esta misma pregunta, ¿qué representan la presencia de Moisés y Elías en esta experiencia? Bueno, vamos a entrar a lo que, según lo que el Señor nos da entendimiento, podemos explicar de este pasaje. La aparición de Moisés y Elías representan la Torá, o sea, la ley, los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, y Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Pero aquí lo importante es la voz de Dios, no solo la presencia de estos dos personajes, que ahorita voy a explicar cómo fue, sino la voz de Dios que se escuchó desde el cielo al decir, a él oír. Y esto muestra claramente que la Torá y los profetas apuntaban al Mesías, porque la presencia ahí de Moisés y Elías representaba la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura, que fueron de hecho escritos por Moisés, y los profetas, que era toda una tradición de servidores a través de los cuales el Señor habló a su pueblo durante toda la vasta historia bíblica del Antiguo Testamento. Entonces, en Yeshua, porque ahí dice la voz, a él escúchenlo. Y esto implica que le da una autoridad superior. Y en él, en Yeshua, se da pues el fiel cumplimiento de lo anticipado por la Torá y los profetas. Y de lo cual en Lucas 24-27, ¿recuerdan? Cuando Yeshua resucitó y se encontró con aquellos 2 hombres que iban por el camino de Maús, ¿se acuerdan? Que no lo reconocieron. Y que después que llegaron al lugar donde lo invitaron a comer y partió el pan, y ahí entendieron que era el Mesías resucitado. Lo reprendió y les dijo, ¿acaso no les dije, verdad, que yo iba a resucitar? Y dice ahí Lucas 24-27 que él hizo referencia de todo lo que debía de acontecer y que ya había sido anticipado por la Torá y los profetas. Entonces sabemos que de Yeshua se ha hablado desde un inicio y hay muchos simbolismos y significados que apuntan al Mesías. Y aquí vemos en esta experiencia que se concreta la reunión de la Torá representada por Moisés y los profetas representados por Elías con el Mesías. Ahora, también los discípulos, al presenciar esta experiencia, en su forma glorificada de Yeshua el Mesías, los discípulos vieron un anticipo, oigan bien, de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Yeshua realmente está establecido que al final de los tiempos va a venir y establecer su reino milenial aquí en la tierra y va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue como un anticipo, como una probadita de la gloria que todavía está esperando al final de los tiempos cuando Yeshua como Mesías se revele. Volviendo a esta misma pregunta, pero realmente, a ver, veamos esto, pero realmente estuvieron presentes Moisés y Elías en cuerpo o en espíritu o de alguna manera tangible. ¿Usted qué cree? Porque esto es lo que quiero aquí demostrar. El relato hace énfasis en que esto fue, oiga bien, una visión.
Y no significa que tanto Moisés y Elías estuvieran vivos en cuerpo, en espíritu, en ese momento. ¿Y esto cómo lo puedo justificar? Porque alguien dirá, o nada más porque usted lo dice. No, hay una razón bíblica de que esto era una visión. O sea, que realmente no estaban viendo a Moisés y Elías vivos en carne y hueso o en espíritu, sino era una visión. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, con la misma declaración que hace Yeshua en el mismo pasaje. Y vea lo que dice Mateo 17, pero del 7 al 9, que no habíamos leído. Dice, entonces Yeshua se acercó y los tocó, o sea, los 3 discípulos, porque estaban ahora sí que anonadados, los toca y les dice, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, y ahí remarco, cuando ellos levantaron los ojos, ya no estaban Moisés y Elías. Y dice, y a nadie vieron, sino a Yeshua solo. Y es la pregunta, ¿dónde están Moisés y Elías? Se esfumaron, se fueron así como aparecieron, así se fueron. Y sigue diciendo el pasaje de Mateo, cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Y ahí lo subrayo. ¿Y sabe qué palabra griega es la que se traduce de este pasaje como la palabra visión? Es la palabra to-joramá. To-joramá. Y ahorita lo voy a explicar. Y dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces Yeshua les dijo, esto es para ustedes, no es para que salgan aquí y lo divulguen a los demás, a los 9 discípulos restantes que no vinieron, y no le digan a nadie lo que vieron. Esto fue solo para ustedes, como un acto de confirmación para ellos. Y no debían de decirlo hasta después de que Él resucitara. Entonces se da cuenta, como dice ahí, a ver, fíjense, el pasaje que leímos al inicio dice que de momento aparecieron Moisés y Elías. Y dice que después de que la nube dice esa declaración a él oír, de repente desaparecieron. Y cuando Yeshua va y los toca, ya no estaban Moisés y Elías, sino solo Yeshua solo. Y el mismo Mesías les dice, no digan a nadie la visión. Ahora vamos a explicar qué es una visión. Pues en el relato de Mateo se dice que Yeshua les advirtió, lo que acabamos de leer, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en el idioma griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce en nuestras Biblias en español como la visión es el término griego jorama. Jorama, y ahí está escrito en griego y así se pronuncia jorama. Y según el diccionario bíblico Strong, del griego es la palabra 3705. Si usted va al internet y busca diccionario en griego Strong y marca la palabra 3705, le va a aparecer esta palabra, que es la que se traduce ahí como la visión. Ahora, el significado de una visión es algo a lo que se mira con atención, es algo que se puede ver, pero como un espectáculo, como una experiencia específicamente sobrenatural. O sea, es algo sobrenatural, algo que usted está viendo, por eso se llama visión. Por lo tanto, lo que los discípulos vieron fue simplemente una visión de Moisés y Elías con Yeshua, pero realmente ni Moisés ni Elías estaban ahí vivos. Hoy en día podemos entender más lo que es una visión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese cañón, allá estamos viendo en la pared lo que está escrito en las imágenes, pero sabemos de dónde sale, ¿verdad? Lo que está ahí en la pared no es realmente algo real, es solamente el reflejo de lo que está acá en el proyector. Esa es una proyección, muy parecido a lo que ellos miraron, una proyección. Hoy se habla de hologramas, ¿verdad? Que son proyecciones de imágenes, pero usted toca la imagen y no hay nada ahí. No están realmente las personas que vemos. Eso lo entendemos hoy. Pues eso es muy parecido
a lo que realmente ellos vieron en esa experiencia sobrenatural. Ahora mire, ¿cómo lo voy a comprobar? Porque alguien dirá, no, usted se está inventando esto. No, se lo voy a comprobar con un pasaje más. La visión de Pedro, y así lo llama la Biblia, visión. Porque en la Biblia aparecen otras visiones además de esta del monte de la transfiguración. Y la visión del propio Pedro en el libro de los Hechos capítulo 10, referente al significado de la entrada de los gentiles a la fe, porque hay que recordar que al principio los apóstoles le predicaron a puros judíos, ¿se recuerdan? Pero en el momento en que Pedro tuvo que ir a hablar a la casa de Cornelio, que era un gentil, era un soldado romano, el Señor tuvo que enseñarle el propósito de esa encomienda que él iba a llevar a cabo, ir a predicar a Cornelio y a los que estaban en su casa, que eran gentiles, no judíos. Ya entendemos el trasfondo de este pasaje, pero vamos a leerlo. Vea, Hechos 10, del 9 al 13. ¿Cómo dice la Biblia? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿a quiénes se refiere? A los dos soldados que Cornelio mandó para buscar a Pedro. ¿Se acuerdan? En Jope, en ese lugar donde él estaba, porque versículos atrás de este capítulo dice que Cornelio estaba en oración y de repente se le apareció un ángel y le dijo, ve y haz traer a Pedro que está en cierto lugar para que te hable la palabra. Y junta a tu familia. Entonces al día siguiente, mientras esos dos soldados iban por el camino a buscar a Pedro y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, que era la hora, una de las horas donde los judíos solían hacer su oración diaria. ¿Y qué dice la Biblia? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué sería un éxtasis? Incluso ahí puse la palabra griega del pasaje en el original, y es la palabra éxtasis, así se dice. Entonces, la palabra griega éxtasis se traduce igual, es un éxtasis. Y dice que vio el cielo abierto. Pero dígame primero, ¿entendemos lo que es un éxtasis? O sea, alguien dice, un éxtasis es cuando te vas a un nivel superior de conciencia y no estás del todo consciente de lo que está ahí en tu entorno, sino que es como trasladarte a otro nivel de conciencia donde tienes una revelación más elevada. Y así Pedro entró en un éxtasis y dice que vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo, y ahí pongo una imagen, un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y los versículos siguientes dicen que él no quiso, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo, Señor, voy a comerme estos animales que para un judío eran inmundos? Y 3 veces el Señor le dijo, mata y cómetelos. No, eso, yo nunca he comido comida que no sea kosher, comida que no sea de la que es autorizada a comer, según la Escritura. Y al final sabemos que de rato, después de que él vio esa visión, fíjense lo que pasó, a ver. Sigue diciendo el verso 10 del 14 al 17 del libro de los Hechos. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque lo que había ahí eran animales inmundos. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, y ahí le pongo, la visión. Otra vez remarcado, ¿qué fue lo que tuvo Pedro? Una visión. ¿Y qué palabra aparece ahí en griego en el pasaje original? To-jórama. To-jórama, que es la misma palabra que aparece en Mateo 7, refiriéndose a la visión que tuvieron en el monte de la transfiguración Pedro, Santiago y Juan. ¿Se da cuenta que es la misma palabra? Es lo mismo que pasó aquí.
Lo mismo que le pasó a Pedro es lo mismo que la visión que tuvieron en el monte de la transfiguración. Y aquí dice, ¿verdad? Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la jorma, la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y el resto de la historia usted la conoce, ¿verdad? Ellos llegan y ya le explican, venimos de parte de Cornelio, un centurión romano que tuvo una visión y nos mandó por orden de Dios a buscarte para que vayas y prediques. Y cuando llega a la casa de Cornelio se da cuenta que son puros gentiles, dice, ahora entiendo. La visión que tuve, los animales inmundos representaban los gentiles que para los judíos eran personas inmundas. Pero ¿qué le dijo el Señor 3 veces? No llames tú inmundo común a lo que yo santifiqué. Así es que les predicas. Ellos también se van a integrar a mi pueblo. Ese fue el significado. Entonces, vean, una visión significa algo que tú ves, pero representa algo espiritual. Y aquí lo importante no es lo que estás viendo, sino el significado. Por eso en la visión, volviendo a la visión, y vean aquí, volviendo a la visión del monte de la transfiguración, lo importante no es si Elías o Moisés estaban en cuerpo y espíritu. No, era la visión, era un holograma, era simplemente una proyección para los 3 discípulos que estaban ahí, de ver a 2 personajes que representaban la Torá y los profetas hablando con Yeshua. Eso es lo importante. Y además escuchar la voz que dijo del cielo, como lo escuchó también Juan Bautista cuando bautizó a Yeshua. Ahora ellos escucharon la voz, a él oí. Él es mi hijo, él tiene toda la autoridad. Ahora, no solo tenemos la visión de Pedro, de esos animales inmundos en la azotea de la casa de Simón, sino también, vean, tenemos la visión del Apocalipsis. Yo creo que es la visión más amplia que vamos a encontrar en la Biblia. Porque en la Biblia aparecen otras visiones, como fue el caso de la visión de Juan en la isla de Patmos, quien relata y escribe todo lo que es el Apocalipsis. ¿Y qué vemos en Apocalipsis? Visiones de bestias, habla de ángeles, de guerras en el cielo. Fíjese, ¿y a poco usted imagina que todo eso fue real, lo que él estuvo viendo? No, fueron visiones, proyecciones proféticas del futuro y no cosas reales que estaban pasando en ese momento. Otra vez, Juan entró en un éxtasis. De hecho, la Biblia dice que le dijeron, ven acá arriba al cielo y te mostraré lo que va a ocurrir en el futuro. Y vio toda clase de visiones y revelaciones que tenían un significado futuro, profético, pero que no estaban ocurriendo en ese momento. Porque al final las visiones, como la de Apocalipsis, están revestidas de simbolismos con un significado espiritual, pero no son experiencias reales. Ahora, no estoy diciendo con esto que no ocurrieron, que son mentiras, no. Significa que no, lo que vieron no estaba ocurriendo, sino tenía un significado espiritual. ¿Lo entiende ahora? Entonces, ¿qué fue lo de Moisés y Elías? Una visión. ¿Realmente estaban ahí Moisés y Elías vivos? No. Y tampoco eso es la importancia del pasaje. La visión no implica que Moisés y Elías estuvieran vivos en cuerpo o en espíritu en esa experiencia que vieron los discípulos. Entonces, por lo tanto, la conclusión es ni Moisés ni Elías estaban realmente vivos hablando con el Mesías en el monte, ya que aún no han resucitado hasta ahora, ni han sido perfeccionados. Otra vez, ¿dónde están Moisés, Elías, David, todos los antiguos justos de la Biblia? ¿Dónde están todos? En la sepultura, dormidos, descansando. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, ¿se recuerda la lista de Hebreos 11? Donde habla de los justos del Antiguo Testamento. Incluye a Enoc, a Abraham, a varios de los profetas. ¿Y qué dice de ellos 2 veces en el capítulo 11? La primera en el verso 3.
La otra en el verso 39 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Y cuál era la promesa? Desde el Antiguo Testamento está establecida. Que cuando uno muera en la fe, algún día vamos a ver la resurrección y con ello la oportunidad de vernos ahora sí cara a cara con el Señor en su reino. Pero eso todavía no ocurre, eso va a ocurrir al final de los tiempos, de tal manera que todos los personajes del Antiguo Testamento siguen en la tumba, no han resucitado. Así es de que esa visión de Elías y Moisés no significa que ellos están vivos. Eran solo una proyección con un significado espiritual, una visión que el Señor quería que tuvieran estos 3 discípulos. Y algo muy importante, los discípulos nunca olvidaron la experiencia que tuvieron. Esa experiencia en el monte de la transfiguración no la olvidaron. ¿Qué dice Juan, por ejemplo? En el Evangelio, Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, refiriéndose a Yeshua, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Cuándo la vieron? Ahí en el monte de la transfiguración. Y escuchando aquella voz que dijo, este es mi hijo, a él oí. Y también Pedro, en segunda de Pedro 1:16 al 18, se recordó de esa experiencia. Y fíjense lo que dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, vean, oímos esa voz, está diciendo, hecha desde el cielo cuando estábamos con él, ¿en dónde? En el Monte Santo. Entonces Pedro se recuerda de la voz y se recuerda que vieron la gloria, pero le voy a decir algo importante. ¿Alguno de los dos, Juan o Pedro, habla de Elías y de Moisés? ¿Hablan de ellos? Hablan de Yeshua, porque lo importante ahí después lo entendieron que era la confirmación de que Yeshua era el enviado de Dios. Eso era el propósito de la visión, no tanto Elías y Moisés. Y vean, aquí termino diciendo esto. Ninguno de los dos menciona a Moisés y Elías en su relato. Tanto Juan como Pedro, al recordar la experiencia que tuvieron con Yeshua durante su transfiguración en el monte, hablan de su gloria y hablan de la voz que oyeron, que confirmaba su misión como el Mesías, pero no menciona ni a Moisés ni a Elías. Y ahí está otra vez, se los pongo en los pasajes, Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde habla de Elías y de Moisés? Sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria del Padre, la majestuosa gloria ya apareció. Y tampoco Pedro hace referencia a los dos personajes. Entonces, en conclusión, vean, hasta ahorita hemos podido demostrar que el único que ha subido al cielo y que está allá, que no, o sea, que está allá vivo, es Yeshua. Porque para no malinterpretar la Biblia, y con esto termino, debemos recordar el principio de que la Escritura no se puede contradecir a sí misma. Y por ello debemos recordar las palabras contundentes de Yeshua al afirmar cuando conversó con Nicodemo en Juan 3:13 que dice, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el único que resucitó para no morir y está en el cielo es Yeshua. De ahí en más, todos los demás justos del Antiguo Testamento están dormidos. Y así está establecido. Si no, este pasaje de Yeshua se contradeciría. ¿Sí me explico? O sea, si Yeshua dijo, nadie ha subido al cielo y creemos que ya están Enoc, Moisés, Elías, David y los demás personajes, entonces Yeshua mintió y la Biblia se contradice. ¿Entendemos ahora? La Biblia no se puede contradecir a sí misma. Y esto se aplica
con este pasaje. Es como si la gente dijera, bueno, yo tuve un sueño y se veía tan real. Lo que soñé, que me levanté atemorizado por lo que vi. ¿Y a poco la gente piensa que lo que soñó existe? No, lo soñaste, es una visión, un mensaje para ti, como lo fue para los discípulos, ¿verdad? El propósito de esa visión fue mostrarles la gloria de Yeshua resucitado para que pudieran comprobar que Él era el Mesías y que no quedara duda, porque les esperaban días próximos donde su fe iba a ser golpeada. Al ver a Yeshua morir crucificado, se les iba a acabar la fe. Y díganme si no pasó. Pedro se fue a pescar diciendo, pues ya se acabó todo. Pero para eso era esas confirmaciones de fe, que eran las visiones, especialmente, vean, ¿para quién fue? Para ellos tres. Porque el Señor quería que se afirmaran viendo a dos personajes en proyección, Moisés y Elías. Al verlo, obviamente, álgame, Moisés y Elías no los conocían, pero era no para darle relevancia a los dos personajes, sino para que ellos confirmaran su fe y sobre todo la voz que confirmaba que Yeshua era al que debían de escuchar. Para eso es una visión, algún mensaje muy personal, pero con un significado espiritual, y no nos quedemos pensando que todo lo que en la visión se ve es real. Como ya lo dijimos en el caso de los cuadrúpedos, de la visión de Pedro, en la azotea de la casa de Simón, claro que él se dio cuenta que eso no existía. El significado era, ahora vas a ir a predicarle a los que ustedes llaman inmundos, el pueblo gentil, que ahora yo lo voy a recibir en la fe porque lo he santificado también. Así de que ese es el significado final de este pasaje. Así es de que con esto vamos a terminar. Solamente les voy a decir cuál va a ser el siguiente mensaje que estamos preparando ya. Y me refiero a las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:8, cuando él dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Y qué significa ausentes del cuerpo y presentes del Señor? Bueno, pues eso lo vamos a explicar en el siguiente mensaje de esta serie. ¿Cómo la ven? Así es de que esperamos que las personas que estén viendo estos videos lo repasen. Siempre digo, no me crea a mí, sino al menos cuestiónese usted. Si usted de los que venía pensando que todos estos personajes del Antiguo Testamento están ahora en el cielo, por lo menos vaya a la Biblia y revise, porque hoy estamos en un tiempo donde hay que cuestionar nuestras creencias, que a veces habíamos creído solo porque alguien nos lo enseñó así, pero no lo confirmamos. Y hoy nos estamos dando cuenta de que muchas creencias no están fundamentadas en las escrituras, sino en tradiciones, que obviamente se van arraigando conforme se van extendiendo de una generación a otra, pero estamos en un tiempo donde hay que cuestionar lo que creemos para saber si es la verdad. Así es que invitamos a las personas a que vean este video, los otros videos de la serie, comenten, se pregunten y ojalá que estos mensajes inquieten a las personas a conocer la verdad de la palabra. Les damos un saludo, un shalom a las personas que van a ver este video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.